palabra para cambio, salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús de Nazaret he orado. Amén y amén. Amén, qué bendición. Gracias, mis amados hermanos. Gracias, reverendo Giancarlo Rufa, profeta Carmen Abrito, pastores Vinicio Monterroso y Chaito Cándido, pastor Isolina, hermana Margarita y pastora Wendy, que estamos conectados. Bueno, esta noche tenemos una noche especial. Gracias por la oración, respaldo a nuestro amado pastor Neftalí de León, que viene a darnos esta enseñanza poderosa de la sana doctrina en la iglesia desde la quinta parte. Bueno, pues ahorita, antes de entregarle el tiempo, Pastor Neftalí, queremos saludar a los amigos y hermanos que nos ven por la red social, Facebook Live, por YouTube y también en esta plataforma. Nuestro amado Pastor Neftalí de León es un amigo y hermano pastor que hemos trabajado juntos por allá como en el año 2000. Orar por la ciudad, por nuestras colonias, por nuestros barrios, nuestros residenciales. Hemos orado por Vía Hermosa. Impulsores de Tomando Mi Nación, y pues le tenemos un cariño muy especial también por esa fuerza, esa energía que él siempre ha estado dispuesto a servir al Señor junto con Tomando Mi Nación. Pastor de la Iglesia Coinonía, fundador de Asociación de Ministerios Evangélicos Interdenominacional. Pero antes de darle el tiempo a él, quisiera dejar a Pastora Isolina, que tiene un puntito especial en este momento. Pastora Isolina. Qué alegría saludarles nuevamente, amados hermanos. Pastor Neftalí, un gusto saludarles. Pastor Reverendo Giancarlos, hermana Karina y los demás que nos están viendo. Un saludo desde Orlando, Florida. Les quiero presentar este hermoso libro que se titula El libro Punto de Vista, del autor que lo tiene ahí presente, el pastor Neftalí de León. Les voy a dar una breve reseña de su biografía. Él es profesor en teología de IPA en Guatemala. Las siglas él se lo dirá cuando él se presente, ¿verdad? Él posee una maestría para pastores, ¿verdad? Una maestría pastoral egresado de California Christian University de Estados Unidos. También es cofundador del Instituto Teológico Hispanoamericano en Dallas, Texas. Es fundador de la Asociación de Pastores Mies, Ministerios Interdenominacionales para Educación y Servicios, y actualmente es director y docente de dicha institución. Este libro contiene alto contenido de muchos pensamientos y reflexión para toda ocasión. Si usted desea, puede contactarse con el pastor ahí presente o con el pastor Siu. Pero antes, quiero darle un verso o un extracto de lo que él escribió en este libro. Y dice así, en la página 18 dice: gracias a Dios, no soy ateo. Me motiva leer esta frase porque ahorita actualmente estamos hablando sobre las doctrinas, ¿verdad? La sana doctrina. Entonces, les voy a leer un trocito nada más. Y dice así: el ateo puede decir que es fanatismo, que somos moralistas, que somos vividores, que somos aprovechados, pero el cristiano genuino, nacido de nuevo, encuentra en la Biblia la respuesta
4 grandes preguntas de la vida. ¿De dónde venimos? O sea, la origen de donde nosotros venimos y a quién creemos. ¿Quiénes somos? O sea, nuestra identidad. ¿Qué estamos haciendo aquí? O sea, ¿qué hacemos aquí en la tierra? ¿Con qué propósito estamos viviendo aquí en la tierra? Y la última pregunta dice, ¿para dónde vamos? ¿Qué es nuestro destino final? Entonces, solo una breve reseña les estoy dando, porque de ahí está el gran desarrollo de este tema, ¿verdad? Y es muy, como les dije, ¿verdad? Es muy reflexivo este libro, y si usted lo desea, puede contactarse con el mismo pastor que lo tiene ahí presente o con el pastor Carlos. Dios les bendiga, hermano. Amén. Amén, amén. Qué bendición. ¿Cuál es su punto de vista? Amén. Pastor Neftalí, qué bendición esta noche tenerlo acá con nosotros. Y creemos pues poderosamente que el Señor se glorifica grandemente como lo conocí desde el año 2001, 2002, 2003 y de ahí para acá, siempre con esa sabiduría, con esa energía, con ese amor y pasión. Amados hermanos, Pastor Neftalí ha sido uno de los impulsores de Tomando Mi Nación. Comenzamos con Operación M1615, después continuamos con la Coordinadora Judá y luego con Tomando Mi Nación. Pero ahí está, un hombre de valor verdaderamente. ¿Por qué no recibimos con un aplauso de cariño a nuestro amado Pastor Neftalí de León? Sabemos que él pues tiene tiempo limitado. Y al finalizar vamos a hablar un poquito del Centro de Teología, que él da capacitación con títulos también, pero en este momento pues recibamos con este aplauso de cariño a nuestro amado pastor Neftalí de León, que nos trae la sana doctrina en la iglesia, la quinta parte. Pastor, este es su tiempo. Muchas gracias y la verdad me siento muy halagado por la presentación y hermanos, al final pues todos de una o de otra manera contribuimos al reino de los cielos. ¿Por qué el libro se llama Un punto de vista? Y es que yo escuché alguna vez que alguien dijo, un punto de vista no es más que la vista de un punto. Y esa es la realidad. Esto quiere decir también, cuando nosotros tenemos un punto de vista, tenemos que aceptar que otras personas pueden tener un punto de vista diferente, pero que en un momento dado debemos de respetarnos los unos a los otros. Esto tal vez difiere un poco de la doctrina sana, de la sana doctrina, porque en la sana doctrina no es qué pienso yo, qué creo yo, sino realmente qué es lo que la palabra dice. Y eso creo que es muy importante. Por eso este libro no es doctrinal. Este libro es solamente reflexión, ¿verdad? Sobre la familia, sobre la educación, sobre la iglesia, sobre el ministerio. Entonces solamente es un punto de vista de reflexión, no es doctrina, ¿verdad? Muy bien. Entonces, quiero agradecer a cada uno de ustedes por la oportunidad que me brindan de poder conectarnos, digo yo, cuando nos conectamos por las redes sociales, también estamos conectados con la palabra de Dios y también estamos conectados naturalmente con el Espíritu Santo, que al final Él es nuestro maestro, Él es nuestro guía, Él es el que realmente direcciona nuestra vida en todo lo que hacemos. Bueno, me imagino que los hermanos que me antecedieron con el tema ya tal vez definieron de alguna manera lo que es la sana doctrina, pero me veo en la necesidad de ponerlo otra vez para poder entender a qué nos referimos. La Real Academia Española define la doctrina de esta manera: un conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, sustentado por una persona o por un grupo. O sea, cuando hablamos doctrina, no estamos hablando única y exclusivamente de la Biblia. Es decir, la doctrina puede ser muy variada. Hay doctrina militar, hay doctrina social, hay doctrina política. Entonces, es muy amplio el término.
En otra definición sería, es un término que viene del latín, doctrina, es el conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias. Y entonces por eso es que uno pregunta, ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué existen tantos nombres de iglesias? ¿Por qué existen tantas denominaciones o tantos concilios? De repente es porque, hermano, hay un sistema de enseñanzas o de creencias que un grupo determinado adoptó y que para ellos eso es la sana doctrina. El diccionario universitario americano la define así: un principio particular enseñado o promovido, un cuerpo o sistema de enseñanzas relativo a un tema en particular, un dogma, un precepto o una creencia. En general, entonces, la doctrina es muy amplia. Pero ahora viene la pregunta, ¿qué es la doctrina desde el punto de vista bíblico? Y ahí sí ya la cosa es un tanto interesante. ¿Qué es la doctrina desde el punto de vista bíblico? En el Nuevo Testamento, un poquito después del Nuevo Testamento, se apareció un libro que por ahí está en internet, todo se llama la Didache o la Didaje, como queramos decir, que es la enseñanza de los apóstoles. Y entonces esto es extra Biblia, ¿verdad? Pero un documento muy especial de cómo los apóstoles quisieron defender un sistema doctrinal y salió un libro, es pequeño el libro, pero se llama la Didache o la Didaje, ¿verdad? De los dos nombres lo podemos encontrar. Y ahí vamos a encontrar entonces una serie de enseñanzas muy parecidas a los evangelios, pero que no son los evangelios, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cuál es la sana doctrina desde la enseñanza bíblica? Aquí tenemos que ver una definición que tiene que ver con el cristianismo, con nuestra forma de ver las cosas. Y dice, la sana doctrina es la enseñanza bíblica adecuada de verdades teológicas que llevan a la salud espiritual y vidas transformadas, tanto de los individuos como de la iglesia en sí. En el librito que mi hermana anunciaba, yo tengo un tema que le llaman verdades no negociables. Y dentro de esas verdades no negociables, sin duda alguna, hay algunos énfasis en doctrinas, porque yo creo que la iglesia es cambiante de alguna manera, como un grupo social, podemos usar la tecnología como lo estamos haciendo ahorita, pero que la doctrina no debe de ser cambiada. Y eso es un poco difícil, porque hay personas que cambian no solo la tecnología, no solo la modalidad, no solo la liturgia, pero cambian la doctrina. Y ahí es donde tenemos realmente un problema serio. En la palabra del Señor, dice la Biblia, en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la hermandad, y en la comunión, y el partimiento del pan, y en las oraciones. Entonces, es ahí donde podremos ir ya viendo la doctrina bíblica, o lo que no es bíblico se distancia pues de la palabra de Dios. Colosenses 2:8, que es el versículo que nos daban ahí: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, mis amados hermanos, cuando hablamos de sana doctrina, tenemos que hacer una observación general. Cada grupo o cada iglesia, hermano, piensa que tiene la sana doctrina. Entonces aparecieron hace mucho tiempo en Guatemala, por ejemplo, Iglesia de la Sana Doctrina. Aparecieron otras que se llamaban Iglesias del Orden Divino. Y entonces, de repente, cada iglesia dice, yo estoy en la verdadera sana doctrina. Pero igual dicen los mormones, igual dicen los sabáticos, igual dicen los testigos de Jehová. Entonces, por eso es que evangélicamente hablando, allá en 1976 se juntaron 152 países en Lausana.
y eso lo pueden buscar ahí también, se llama el Pacto de Lausana. 152 naciones representadas ahí, y entonces hicieron un documento donde, aunque estaba más enfatizado como evangelización, pero crearon un documento que se llama así, el Pacto de Lausana. Y en ese documento, como quien dice, se limita o se define qué realmente es una iglesia evangélica o quiénes son realmente los evangélicos. Ahí hay una serie de cosas muy impresionantes que nos ayudarían a ver realmente en qué se distingue el evangélico de cualquier otra forma de pensar que no está en la palabra. Entonces, con esa introduccióncita, vamos a entrar un poquito a los pasajes que el hermano nos daba. Segunda epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo número 4. Bueno, comencemos diciendo que Pablo está instruyendo a un joven pastor, porque Pablo está ya por entregar, por irse, por culminar su carrera, como lo dice al final de esta porción, ¿verdad? Él ya está por irse, más que todo por ser sacrificado. Estamos hablando del año 64, 65 de la era cristiana. Pablo va a morir, es su segundo encarcelamiento en Roma. A él lo matan bajo la guillotina. Nerón es el que manda su ejecución. Pablo, es decir, a él le quitan la cabeza literalmente bajo la guillotina. Ese es año 64, 65 de la era cristiana. Y entonces él sabe que eso va a pasar muy pronto, está muy preocupado entonces por instruir a Timoteo para que realmente mantenga la sana doctrina en un mundo muy difícil. De hecho, los capítulos 3 y 4 de la segunda carta a los Corintios, Pablo describe las condiciones inicuas en lo que el mundo está cayendo. Imagine usted, estamos hablando del primer siglo, pero ya habían iniquidades, ya había falsedades, ya habían cosas que eran contra la Biblia, dándose en la misma iglesia. Y entonces esto realmente conmovía el corazón de Pablo. Entonces Pablo le va a instar a Timoteo. Timoteo, la forma de enfrentar estas teorías, de enfrentar esta filosofía, de enfrentar estos errores doctrinales es por medio de la palabra de Dios, por medio de las escrituras. Y entonces tendremos que recordar que la Edad Media, siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, se llama la edad del oscurantismo, la edad de los papas. Entonces los papas llegaron a abusar tanto de su posición, de su cargo, de su función, que naturalmente causaron lo que conocemos como la Reforma Protestante. Y uno de los grandes, digamos, bastiones de lucha y de pleito fue la palabra de Dios. Por eso Martín Lutero salía a escondidas en la noche con una vela, con una candela, a abrir la escritura, porque no estaba permitido para que nadie más la leyera. Entonces él a escondidas comenzó a leer. Y cuando llega ahí y dice, mas el justo por la fe vivirá, entonces se le cae todo aquello que él hacía, las obras, el sacrificio. Martín Lutero se encerraba 15 días, 20 días sin comer, se latigueaba a él mismo porque pensaba que de esa manera agradaba a Dios, hasta que entendió que no era así. Y entonces fue la palabra, ¿verdad? 95 doctrinas Martín Lutero encontró erróneas, ¿verdad? 95 doctrinas encontró Martín Lutero que eran erróneas, y entonces las argumentó, ¿verdad? Las escribió y por supuesto las presentó. Entonces, hermanos, siempre que vayamos nosotros o querramos enfrentar cualquier error, va a ser por medio de la escritura, por medio de la palabra. Y ahí es donde Pablo comienza hablando a Timoteo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Esto quiere decir que Pablo está consciente que su predicación o su ministerio debe responder un día ante el tribunal de Cristo.
Y esto aplica para él, pero también aplica para nosotros. Es decir, lo que hacemos o lo que dejemos de hacer, hermanos, un día tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo y por supuesto vamos a dar cuenta de la forma en que desarrollamos nuestro ministerio y la forma en que predicamos su palabra. Entonces, Pablo es muy fuerte en eso, que dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Y aquí viene, que prediques la palabra, que prediques la palabra. Y hermano, para mí ahí está en primer lugar, ¿qué es la sana doctrina? Que prediques la palabra. Y perdonen lo que voy a decir, pero hermano, muchos de nosotros hablamos acerca de la Biblia, predicamos al respecto de la Biblia, pero a veces no exponemos la palabra de Dios. Es decir, se cree hoy en la actualidad que habrá 2 o 3 predicadores que son expositores de la palabra. Expositores de la palabra. ¿Qué quiere decir? Un expositor es uno que expone la palabra, ¿verdad? Que saca la palabra y que la pone ahí y que la entiende. Eso significa que tenemos que, en primer lugar, hacer un buen método de investigación, ¿verdad? Para quienes han estudiado un poco la Biblia, saben que existen por lo menos 4 métodos de interpretación. Está el racionalista, está el alegórico místico, está también el dogmático y está el gramático histórico. Entonces, para algunas personas que son serias en el estudio de la palabra, el gramático histórico es el método que debemos estudiar. Es decir, ¿qué dice este texto en su momento primario, que es la historia del pasaje? Y por supuesto, ¿qué quiere decir para mí ahora? Esto requiere un trabajo muy, muy fuerte, muy serio en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Y lamentablemente, en el caso mío, por ejemplo, como no conozco los idiomas originales, el arameo, el hebreo y el griego, entonces eso nos limita un tanto. Eso nos limita porque no tenemos mucho acceso. Hoy tenemos pues concordancias y tenemos ahí ayudas, pero eso nos limita un poco porque no tenemos acceso, digamos, a la raíz, al origen de la palabra propiamente hablada. Entonces, cuando hablamos de sermones, por ejemplo, hablamos de sermones, hablamos por lo menos de 4 grupos de sermones. El primer sermón es un sermón temático. El segundo es un sermón textual. El tercero es un sermón biológico, o sea, sobre la vida de un personaje. Pero el cuarto sermón es el expositivo. Es el que requiere más estudio, más trabajo, es el expositivo para exponer la palabra de Dios, hermano, estudiar la palabra de Dios. Y entonces, ese es el trabajo. Nosotros, lamentablemente, vivimos muy acarreados, yendo, viniendo, haciendo, y en eso muchas veces no tenemos tiempo para estudiar la palabra. Pero recuerden ustedes la postura de los apóstoles en Hechos capítulo 6. Ellos dijeron, ustedes hagan lo demás, dedíquense a otras cosas, pero nosotros nos dedicaremos a 2 cosas, el ministerio de la oración y de la palabra. El ministerio de la oración y de la palabra. Y yo creo que esa sería una ocupación suficientemente grande para uno que es un líder, un pastor, un maestro, la oración y la palabra. Entonces, mis hermanos, eso cuando se dice que predique la palabra significa, hermano, que tenemos que hacer esa palabra, pues exponerla, estudiarla para que la gente realmente entienda qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué sigue diciendo Pablo ahí? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. En otra palabra, no importa el momento de predicar, hay que hacerlo en todo momento, seguir predicando la palabra, seguir dando el mensaje. Y entonces, no importa, para algunos debe ser demasiado tarde, algunos de repente van a rechazar el mensaje, pero dice que el predicador debe estar listo para predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, aquí hay 3 palabras que Pablo está haciendo a Timoteo. Redarguye, reprende y exhorta. Bueno, redarguye, reprende y exhorta. En una palabra simple,
La palabra redarguir significa corrige el pecado, corrige los errores. La sana doctrina va a corregir los errores, va a corregir los pecados. Y esto, es decir, se va a corregir fuera de la iglesia, pero también dentro de la misma iglesia. O sea, corregir significa señalar el pecado, cosa que muy poco o de repente no se hace en el día de hoy, corregir el pecado. Entonces las iglesias muchas iglesias están muy cómodas, muy bien atendidas, es decir, no se quiere ofender. ¿Verdad? Hoy hay un concepto en que no debemos de ofender a las personas, tenemos que tener cuidado con lo que decimos y en algunos casos ya se está, hermano, enjuiciando a los que predican la verdad. Por ejemplo, en la Agenda 2030 se dice que un mensaje de odio sería predicar, por ejemplo, Romanos capítulo 1, capítulo 2. Si usted predica en contra de un homosexual, si predica en contra de una lesbiana, eso lo determinan ellos con un mensaje de odio. Y por lo tanto, eso está censurado. Mire qué tremendo. Así es como de alguna manera nos quieren impedir que prediquemos la sana doctrina. Es decir, van a tratar de detenerlo. La otra palabra es la palabra reprende. Y la palabra reprende significa confronten el pecado a la luz de la palabra de Dios. Confronten el pecado a la luz de la palabra de Dios. Y hermanos, ustedes no me dejan mentir, pero si uno fuera muy sincero con la gente y lo confrontara con su pecado, y de hecho mucha gente se molesta, se enoja y se va, porque a la gente no está lista para confrontar su pecado, reconocer su situación. Y por último, la otra palabra muy bonito, redarguye, reprende y exhorta. La palabra exhorta quiere decir ponte en el lugar de esa persona. Es decir, cuando hablamos de exhortar significa, uno lo toma como regañar, pero no, significa consolar, fortalecer, animar. Yo no sé, pero antes cuando las iglesias ponían disciplinas, había disciplinas de 1 año, había disciplina de 4 años, disciplina de 5 años, Dios mío, como que querían que no volviera este pobre hermano, que no apareciera por ahí. No, la disciplina creo que es para restaurar, ¿verdad? Para decirle, hermano, cometiste un error, pero te puedes restaurar y te vamos a ayudar. Es lo que Pablo trata de decir, con toda paciencia y doctrina. Dice, ¿por qué? Porque vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina. Y la palabra sufrir es tremenda ahí, hermano. No sufrirán la sana doctrina. El verbo sufrir significa, hermanos, que cada creyente debe de acomodarse a la palabra, debe adaptarse a la palabra. Pero ¿qué hemos hecho hoy? Hemos adaptado la palabra al oyente. Hemos adaptado la palabra al creyente. Estamos adaptando la palabra a las personas en lugar de adaptar a las personas a la palabra. Es decir, que la persona se ajuste a la palabra de Dios. Y por eso es que Cristo no andaba con rodeos. Él era muy enfático. Él declaró, si ustedes quieren ser mis discípulos, número 1, niéguense a ustedes mismos. Número 2, tomen su cruz cada día. Y número 3, sigan. Es decir, el ajustarse a la palabra significa sacrificar a nosotros, no hacer lo que nos gusta. Pero, hermano, la iglesia, perdonen, pero la iglesia no quiere escuchar la sana doctrina. La iglesia quiere entretenimiento. La iglesia quiere masajes en vez de mensajes. La iglesia quiere disfrutar. Muchos de los pastores, hermano, lo que queremos hacer es que la gente se sienta bien. Hermano, la iglesia no es para que la gente se sienta bien, es para que la gente cambie, para que la gente se transforme, para que la gente cambie su forma de vida. Y eso solo puede ser a la luz de la palabra de Dios, de la sana doctrina. Entonces, tenemos el desafío de predicarle a la gente, pero déjenme decirle, un predicador que es serio en la palabra no es muy popular. Un predicador que predica la palabra no es muy popular. La gente está buscando emoción, la gente está buscando alegría, la gente está buscando música, la gente está buscando cosas novedosas, pero muy pocos están interesados en la sana doctrina y en la verdadera palabra. Entonces, esto es muy importante, hermanos, porque dice
teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y entonces hay mucha gente con comezón de oír, gente como en Atenas que querían oír cosas nuevas. Cuando escucharon a Pablo dijeron, ¿y este palabrero qué querrá decir? Porque ellos pensaban que era un palabrero más. Cualquier cosa nueva, ellos querían verla. Hay gente novedosa. A mí me ha llamado la curiosidad cuando algunos me dicen, mire hermano, hable de escatología, hable de la segunda venida de Cristo, hable de todo eso, o ¿por qué no se habla de eso? Entonces yo le digo, mire hermano, hay gente muy interesada en conocer el más allá, pero hay gente muy poco interesada en saber vivir en el más acá, ¿verdad? Y entonces, inclusive, sí, entonces la gente está interesada en el más allá, qué va a pasar, qué va a suceder allá en la escatología, y la gente está muy preocupada por eso, pero en el aquí y el ahora es que tenemos que preocuparnos, ¿verdad? De hecho, aquí va un poquito de sana doctrina, nosotros, algunos, pues de repente no todos, pero usted y yo no esperamos la segunda venida de Cristo. Nosotros esperamos el rapto de la iglesia, que sucederá 7 años antes de la segunda venida. Si usted espera la segunda venida de Cristo, se va a quedar para la gran tribulación. Bueno, ese es un punto de vista, ¿verdad? Bueno, ese es un punto de vista. De repente alguien puede diferir un poco. Entonces, hermano, esa comezón de oír es tremendo, porque las personas que no quieren oír la verdad van a tener que encontrarse con la mentira. Y una cosa impresionante, Dios va a permitir, oiga bien, está permitiendo que la gente que rechaza la verdad, entonces se meta en la mentira. Y no me lo estoy inventando yo, dice Segunda Tesalonicenses 2:8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, es peligroso, mis hermanos, cuando la gente rechaza la verdad, porque el otro camino que le queda es la mentira. Y por supuesto, el diablo entra con todo, ¿verdad? Con todo su armamento para poder engañar a la gente, para poder entretenerlos y para perderlos, por supuesto. En el versículo 5, vamos a ir terminando ya, por si hay algunas preguntas, pero tú sé sobrio. Esa palabra me golpea un poco, pero tú sé sobrio. Quiere decir libre de toda influencia maligna, libre de toda influencia humana en contra de la palabra. Inclusive, hermano, libre de todo pecado. Porque si queremos hablar de sana doctrina, tenemos que ser sanos nosotros. Hay predicadores que hablan con amargura, hay otros que hablan con orgullo, hay otros que hablan, hermano, con mucha vanidad de vanidades y no le dan la gloria a Dios. Entonces, tenemos que estar sobrios, es decir, libres, tenemos que estar tranquilos, porque al final nuestro propósito no es ser exaltados nosotros, sino que el Señor pueda ser exaltado, ¿verdad? Y entonces Pablo termina hablando con Timoteo: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, es decir, enseña a los creyentes y gana almas también para Cristo. Y me gusta eso, soporta las aflicciones. Es decir, dentro del mensaje moderno, hermanos, no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo, pero en el mensaje moderno no cabe el sufrimiento, no cabe la prueba, no cabe la pobreza, no cabe la necesidad. El mensaje de hoy dice que vas a ser próspero, que vienen tiempos mejores, que toda tu vida va a cambiar, que mañana tú saldrás de ese problema y serás una persona rica. Bueno, aquí en Guatemala hubo un candidato político que dijo, vienen tiempos mejores, y hasta una canción sacó. El problema es que para él los tiempos mejores fue que paró en la cárcel y está en la cárcel de Estados Unidos ahora. Estos fueron los tiempos mejores para él. Hermanos, entonces, pero es lo que a la gente le gusta oír.
La gente le gusta oír que hay prosperidad, la gente le gusta oír que no va a tener ningún problema, la gente le gusta oír que ya no se va a enfermar para nada. Mis amados hermanos, perdón, esa no es la sana doctrina. Hace un par de años, el sobrino de un amigo pastor, un joven, un adolescente, estaba enfermo con cáncer. Muchos iban para decirle, hermano, oramos y declaramos sano a este niño, declaramos sano, lo declaramos sano. Y cuando yo fui, yo le dije, hermano, yo no puedo decir lo mismo. Yo no puedo decir lo mismo. No puedo comprometer a Dios en algo que Él no me ha dicho a mí. Así que puede ser que sane, puede ser que no sane, porque eso no lo determino yo. Eso lo determina Dios. Y el adolescente falleció a los 3 días. Entonces, mis hermanos, no tenemos que estar diciendo lo que Dios no nos dice. Tenemos que ser sanos en cuanto a lo que sí. Y termino con esto, hermano. Si usted me preguntara qué es la sana doctrina, entonces yo diría, una iglesia que predica a un Dios trino, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en su verdadera dimensión. Una iglesia que tiene la palabra de Dios como su norma de fe y conducta, la palabra de Dios, que no debe ser sustituida por nada ni por nadie, la palabra de Dios, la salvación por Cristo, por el sacrificio de Cristo, porque Pablo decía, yo no voy a predicar ninguna otra cosa que no sea Cristo y este crucificado. Entonces, si se predica la salvación por la fe, ahí hay un mensaje de sana doctrina. Y por supuesto, la vida eterna. La vida eterna en 2 direcciones, el infierno y el cielo, ¿verdad? Pero hay que ver. Y tal vez aquí fue donde los reformadores nos pusieron por lo menos 5 cosas elementales como sana doctrina. Solo Cristo, solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia y solo a Dios sea toda la gloria. Amén. Alabado sea el Señor. Muy bien, mis hermanos, ahí estamos entonces. No sé si hay alguna pregunta o decimos amén o no decimos amén. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Wow, tremendo punto de vista. Bueno, Pastor Neftalí, amados hermanos, Pastor, cuando dijimos 30 minutos, digo, esto es poco tiempo. Cierto, veo que hay demasiado material, una enseñanza tan bonito que nos dio hoy Pastor Neftalí de León. Vamos a dejar un tiempito rápido, Pastor tiene que ir a predicar, pero vamos a dejar conectado en la red social porque los que nos están viendo por Facebook Live, tenemos muchas personas viéndonos por Facebook Live. Mandamos saludos y bendiciones a todos los hermanos y hermanas. Por asunto de tiempo no voy a mencionarlo, pero están escuchándonos. También tenemos la mano levantada, reverendo Giancarlo Rufa, pero en nuestro chat rápidamente dice así, bendiciones para todos mis pastores desde Chile, pastora Marlene Delgado. Profeta Karen Nabrito saluda desde Georgia y luego dice pastora Chayito y Vini Monterroso, las tesis de Martín Lutero en realidad la reforma de la sana doctrina. Profeta Karen Brito de Georgia dice, por la palabra de la verdad con amor, así es, pero la verdad es amor, no tolerar lo malo. Pastor Esquivel o nuestro hermano Esquivel dice, tal vez se dice que no hay que ofender, porque hay muchos que usan palabras ofensivas, como algunos dicen animales o cosas parecidas. Lo que se necesita es hablar la verdad y nada más que la palabra así como dice. Y con esto termino. Pastora Chayito dice, compartamos este lindo mensaje en nuestras páginas. Está muy claro, tiempo de corazones. Deseando seguir la verdad, palabra de Dios que corrige, que exhorta. Excelente, Pastor Neftalí. Dios lo bendiga, profeta Karina Brito. Hermana Marcela Zuluaga desde Ecuador, gracias a Dios por ese mensaje poderoso. Muy bien, amados hermanos, no quiero tomar más tiempo, quiero dejar, si alguien tiene alguna pregunta, ya tenemos la mano levantada, nuestro amado reverendo Giancarlo Rufa desde Ecuador. Mi amado reverendo. Muchas gracias. Quería felicitar al maestro Neftalí de León. Amado pastor, una simple pregunta, pero creo que muchas hermanas también la necesitan escuchar una respuesta
clara porque hay bastante confusión sobre el tema de la mayordomía de la iglesia. Muchas gracias. No sé exactamente cuando habla de mayordomía de la iglesia. La administración de los recursos de la iglesia. Exactamente. Bueno, sí, no sé si afortunadamente o desafortunadamente no tenemos en la Biblia un sistema único de administración de la iglesia. Entonces, por ejemplo, en algunos casos Pablo habla de poner diáconos, en otro caso Pablo habla de poner obispos, es decir, inclusive cada una de las iglesias donde Pablo administraba parece que no están muy no había un solo sistema administrativo. Entonces algunos usan un sistema presbiteriano, otros usan un sistema episcopal, otros usan un sistema democrático, ¿verdad? No hay realmente un sistema cerrado que uno quisiera decir así es. En algunos casos, por ejemplo, los diezmos los maneja solo el pastor a su sabor y antojo. En otros casos, los pastores tienen un sueldo porque fueron contratados por un concilio, por un presbiterio. En otros casos, digamos, los pastores tienen un porcentaje. Es decir, es muy variado la mayordomía en ese sentido. Pero yo creo, mi amado hermano, que lo más importante es ser transparentes en el manejo de las cosas. Por ejemplo, hablo de mi caso particular y yo no manejo las finanzas de la iglesia. Hay un equipo que maneja las finanzas. Yo no recibo los diezmos directamente. Hay una oficina de contabilidad que lo recibe. A mí me dan un porcentaje de lo que ingresan, ni siquiera es un sueldo, es un porcentaje, si entra o no entra. Entonces, pero ahí está, yo no toco ni un centavo del dinero. Entonces, yo creo que va a ser difícil, pues, decir, esta es la única manera de hacerlo. Pero yo creo que la manera de hacerlo es hacerlo de la manera, digamos, transparente, que toda la gente pueda tener acceso. Y déjeme decirle algo, hermano, yo he tenido cuidado de no sacarle dinero a la gente con artucias o manoseándole el alma, ¿verdad? Tal vez yo soy un poquito raro, pero yo hago diferencia entre el Dios de pactos y los pactos de Dios. Los pactos de Dios son definidos, son 7 y están ahí establecidos. Esos son pactos de Dios. Ahora, la doctrina nueva que alguna gente lanzaron se llama el Dios de pactos. Ese es un gran riesgo, porque la gente compromete a Dios en algo que Dios no se ha comprometido con ellos. Entonces, cuando no reciben lo que prometieron o lo que le pidieron a Dios, se sienten frustrados, pero Dios no se comprometió con ellos. Porque un pacto debe ser entre dos personas. Entonces, por eso les decía, tal vez somos un poquito raros en alguna manera, pero tratamos de ser más ajustados a la palabra de Dios. Amén. Bien, muchas gracias. Muy clara la respuesta. Gracias. Amén. Gracias, Pastor Neftalí. Amados hermanos, seguramente que hay más preguntas y creo que esta pregunta está enfocado más que todo a una iglesia, a la estructura de una iglesia donde hay una junta directiva, un pastor y donde se recogen ofrendas y todo eso. Creo que hay muchas maneras donde esta respuesta o esta pregunta puede venir. Por ejemplo, las ONG, ¿verdad? Hay personas que no tienen iglesia, pero están trabajando con una ONG. Y también hay personas que tal vez no tienen ONG, pero están haciendo obras misioneras. Hay varias formas en donde se puede administrar las cosas del Señor de otra manera. ¿Verdad? Como decía Pablo, pues muchas veces él tenía que trabajar. Bueno, en caso particular mío, Pastor Nefe conoce, nosotros siempre sembramos para nuestra propia obra misionera. Nunca pedimos nada a nadie y más bien lo que hacemos es dar. Hemos dado a lo largo de esos casi 20 años y hemos trabajado para que con nuestros propios recursos nosotros más bien todo lo que es tomando mi nación y todas las obras que hemos hecho es que hemos puesto. Entonces hay varias maneras y yo creo que esto va más allá. Cuando hablamos de la sana doctrina en la iglesia, entonces esto va a quedar abierto y creo que el pastor tiene más respuestas que darnos y desde el punto de vista, creo que rápidamente le voy a presentar, estamos en vivo en la red social
Y quiero aprovechar a presentar el seminario que él imparte, aparte de que él pues es pastor de la Iglesia Católica. Y aquí podemos tener más preguntas, los que quisieran, ¿verdad? Con el pastor, y por eso está esto. Dice, Seminario Teológico Interdenominacional. Asociación de Ministros Interdenominacionales para Educación y Servicio MIES. Acuerdo de Gobierno 404-11, Ministerio de Gobernación Guatemala. Muy bien, estudia con nosotros, dice este material, diplomado en Biblia y Teología, ministro de culto, bachillerato en Teología, profesorado en Teología. Segundo semestre 2023, del 10 de julio al 18 de noviembre. Bueno, el fundador y el director de este seminario teológico es Pastor Neftalí de León. Ahí creo que podemos tener también mucho más conocimiento y formación. Hoy en día se está levantando muchos ministerios que tienen un llamado, pero tal vez necesitamos un respaldo jurídico en conocimiento también para ser respaldado por el gobierno cuando se va a poner un ministerio o una iglesia. Creo que estos seminarios, Pastor Neftalí, es muy importante y yo quiero mejor dejar este tiempo a usted que nos explique un poquito el contenido. Bueno, muchas gracias, hermano. El seminario nació con dos grandes inquietudes. La primera es, como le consta a nuestro hermano Carlito Siu, es que muchos pastores en Guatemala, en primer lugar, eran independientes, no tenían cobertura legal. Entonces la asociación les da cobertura legal. Y lo otro, muchos de nuestros pastores eran pastoras laicas, o sea, no habían estudiado Biblia en ningún lado. Entonces, como no habían estudiado Biblia, nosotros queríamos ayudarlos. Algunos tenían tercero primaria, unos tenían tercero básico, otros tal vez solo la primaria. Entonces, no tenían acceso, pues, a instituciones muy formales. Entonces, abrimos un seminario para que pudieran ellos prepararse y gracias a Dios, pues, hasta este momento estamos trabajando con 4 niveles. El diplomado en Biblia y Teología, que son 8 cursos básicos. Luego tenemos el ministro de culto, ¿verdad? Ese tiene 16 cursos, o sea, un año. El bachillerato en teología y el profesorado. Hasta ahí llegamos nosotros. Después de eso, si las personas quieren seguir estudiando acá en Guatemala, entonces la Universidad Mariano Gálvez los toma. Cuando llegan ahí, llegan con el séptimo semestre, y entonces toman a los estudiantes y ya les dan ya sea las licenciaturas en cualquiera de las áreas que ellos quieran, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos la ventaja de que lo manejamos en línea, lo manejamos presencial también. Tenemos un grupo de estudiantes en Dallas, Texas. Tenemos algunos hermanos de Florida. Tenemos unos hermanos de Tennessee. Entonces, lo estamos dando también en línea, ¿verdad? Una vez por semana. Si alguno estuviera interesado, pues estamos para servirle con todo el corazón. Amén. Amén. Gracias, pastor. Amados hermanos, es muy importante. Una última pregunta, pastor, antes de que nos retiremos. ¿Es válido la licenciatura o el diploma a nivel internacional, digamos, para un ministro que se reciba en este seminario? Bueno, como nuestros créditos, nosotros aclaramos, nuestros créditos son académicos, no son ministeriales, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay personas que me dicen, hermano, ustedes están graduando pastores. No, nosotros no graduamos pastores, porque el pastorado es un llamado, es un ministerio. El ministro de culto es un grado académico. Entonces, digamos, ministerialmente son las misiones, son los concilios los que van a legalizar. El valor legal, digamos, está acá con nuestra personería jurídica. Ya será en cada estado que la gente lo haga valer ahí de acuerdo a las leyes, porque eso sí, tenemos que respetar también las leyes de cada estado, de cómo funciona en un lado o en otro, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hasta aquí nos ha ayudado mucho a los hermanos que tienen el título de ministro de culto. En Guatemala, si alguien tiene el diploma de ministro de culto, entonces pueden solicitar una personalidad jurídica, ¿verdad? El Ministerio de Gobernación le va a solicitar
que traigan. No sé exactamente cómo funcionaría en Estados Unidos, pero en Guatemala sí tiene este valor legal. Amén. Muy bien, amado pastor, muchas gracias. Sabemos que usted tiene un compromiso. A los hermanos que nos ven por la red social, queremos hacer una breve oración y de hecho quisiera pedirle a Pastor Neftalí que nos bendiga a todos los hermanos, hermanas que están conectados en Facebook Live. Tenemos un buen grupo de pastores, ministros y líderes y seguramente hay personas que estarán o van a escuchar este mensaje en futuro, porque lo vamos a compartir en Facebook, en YouTube, en diferentes redes sociales. Pastor, por favor, despídanos con una oración. Padre amado, te damos muchas gracias por esta gran oportunidad, por este gran momento y gracias por este medio que nos permites para unirnos, Señor, con hermanos tan preciosos, con hermanos tan lejanos en la distancia, Señor, pero tan cerca de ti, tan cerca de tu corazón, porque al final somos un equipo que nos preocupamos por la palabra, por llevar la sana doctrina, que nos preocupamos porque la iglesia sea fundamentada en la palabra, Señor. Gracias por el ministerio del hermano Carlito Siu, por ese empuje, por ese dinamismo, por esa fuerza que tú le das, Señor, y por esa visión, Señor, tan amplia que le has dado para llevar tu mensaje, Señor, hasta lo último de la tierra, como tu palabra dice. Gracias por este equipo que trabaja con mi hermano, por esos hermanos que le han apoyado tremendamente y que han permitido que Tomando Mi Nación ahora sea un proyecto grande, un proyecto, Señor, amplio y sobre todo saludable en doctrina para poder seguir llevando la palabra. Señor, muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Gracias, mi amado pastor. Que Dios me lo bendiga por esta hermosa enseñanza. Recuerde, amigos y hermanos, escuche el mensaje completo. Es una enseñanza, una maestría esta noche lo que hemos recibido con el tema de la sana doctrina en la iglesia. Y compártalo con un amigo, un pastor, un ministro, porque hoy más que nunca necesitamos verdaderamente saber qué significa sana doctrina. Y esto es nada más en la iglesia. Ya a nivel global lo estamos tocando los días martes. Y falta la sana doctrina en el hogar, en el matrimonio, en los esposos, en las esposas, en los hijos, la cual es la familia. Este sábado les invitamos para que se conecte con nosotros la sana doctrina en la familia con pastora Grace Vallarino desde Nueva York. Así es que muchas bendiciones. Si usted tiene más dudas, pregunta respecto al seminario con Pastor Neftalí, cuente con él o con su servidor también para poder darle mayor información. Amados hermanos y familia que nos ven por la red social, un fuerte abrazo. El Señor me los bendiga. El amor, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Buenas noches a todos y nos vemos el día sábado.